Hay personajes que hicieron reír a México y otros que hicieron historia sin quererlo. Pero luego está ella, la India María, un fenómeno que cruzó generaciones, que llenó cines, que movió masas y que al mismo tiempo guardó secretos, rumores, tragedias, pleitos familiares, amores prohibidos, rivalidades y silencios que jamás contó. Que mi mamá ha dado, pero bien que la han adoptado a otras muchachas, otras hijas. ¿La India María? Sí, mi mamá, sí. Detrás de ese rebozo que parecía inocente, había una vida llena de giros, escándalos que se murmuraban en camerinos y verdades que nunca salieron completas. Porque mientras el público veía a la mujer que se tropezaba con todo, detrás del personaje había una actriz que lidiaba con chismes que parecían película. Es algo muy feo porque la imagen que uno tiene de Raúl y de mi mamá es algo bonito, yo pienso. Romances imposibles, embarazos ocultos, censura presidencial, familia rota, hijos secretos, enemistades taquilleras, críticas de racismo, rumores de adopciones escondidas y hasta dichos que hoy serían motivo de cancelación inmediata. Pues también yo se los retacho. La India María era un ícono, sí, pero también un imán de historias que nunca se contaron como debían. Y antes de comenzar con estos 25 datos escalofriantes, déjame advertirte algo. Aquí no estamos para homenajear. Estamos para sacar lo que muchos callaron, lo que siempre se dijo por fuera, lo que se quedó atorado en entrevistas, lo que su familia desmintió a medias y lo que la industria prefirió barrer bajo la alfombra. Aquí vamos a entrarle al archivo oscuro con todo, pero con el respeto que exige lo que es rumor, lo que se comentó, lo que se supuso y lo que hasta hoy sigue flotando en la memoria colectiva. Falleció víctima del cáncer del estómago. Así que suscríbete, activa la campanita, deja tu like y prepárate, porque estos puntos no son suaves, no son nostálgicos, no son recordar es vivir. Aquí venimos a contar lo que muchos preferirían seguir escondiendo. Ahora sí, vámonos a lo que te truje chencha. Nuestro dato espeluznante número 1. El romance prohibido con Raúl Velasco que incendió Televisa. ¿Me estás oyendo, mi alma? A ti mero te hablo, güero, no te hagas. Desde los años 70 comenzó a circular un rumor tan fuerte que ni los ejecutivos podían frenarlo, que entre la India María y Raúl Velasco había algo más que amistad profesional. Los sketches en los que ella coqueteaba con él encendían la imaginación del público, pero lo que realmente alimentaba el fuego eran los murmullos de pasillo, encuentros después del programa, química evidente y miradas que parecían salirse del guión. Lo más picante del chisme era que ambos estaban en posiciones delicadas. Ella todavía cargaba con la imagen de viuda joven, respetada, con un público que la veía como la mujer inocente que llegaba pajuera, sin saber leer él. Por su parte, tenía un matrimonio que Televisa cuidaba como porcelana. Cualquier chispa podía armar un escándalo monumental. La cuestión que fue un picadero. Y a mí nomás me dejaron picada. Y esas reuniones privadas, que algunos aseguraban haber visto, se convirtieron en gasolina pura. Lo que volvió este rumor eterno fue la naturalidad con la que se miraban en cámaras. La química no parecía actuada. El público lo notaba, los técnicos lo comentaban y la competencia lo usaba como carnada. Era el tipo de chisme que en la época no se podía publicar, pero que circulaba con más fuerza que un titular. Nunca hubo confirmación, pero tampoco hubo negación convincente. Y en el mundo del espectáculo, cuando nadie se atreve a negar algo con fuerza, el rumor deja de ser rumor y se convierte en leyenda urbana. Dato espeluznante número 2. La supuesta hija secreta dada en adopción. El caso Mirna Velasco. Décadas después, cuando todo parecía enterrado, una mujer llamada Mirna apareció frente a las cámaras diciendo que ella era hija de ese romance prohibido. Su historia no era ligera. Aseguraba haber sido entregada a la empleada doméstica de la actriz para esconder el embarazo y evitar que la imagen de estrella familiar se viniera abajo. No, yo lo hago por mis hijos y en memoria de mi hijo, y yo no quiero nada que ver con los Velascos. Era una confesión explosiva que revivió todos los chismes del pasado. Según su versión, creció sintiendo que algo no cuadraba. Tratos diferentes, secretos en casa,
silencios incómodos, hasta que un día, según contó, su madre adoptiva le reveló que su verdadera familia pertenecía al mundo de la televisión. Y ahí comenzó la pesadilla: buscar pruebas, tocar puertas y enfrentarse a un silencio rotundo de todos los involucrados. La historia explotó en programas de espectáculos. Muchos creían que era mentira, otros que era un intento por llamar la atención, y otros decían que su parecido físico era suficiente para levantar cejas. Lo único claro era que había detalles demasiado específicos como para inventarlos con facilidad. El tema se volvió tan grande que incluso quienes estuvieron cerca de la actriz prefirieron no hablar. Y ya sabemos cómo funciona eso. Cuando todo el mundo calla, el público habla más fuerte. Nuestro dato espeluznante número 3. El rumor de que Denise de Belanova era su hija no reconocida. Este rumor nació en los años 2000, cuando Internet comenzó a comparar fotos de Denise Guerrero con imágenes de la India María en su juventud. El parecido era tan escandaloso que las redes hicieron lo que mejor saben hacer: incendiar. Yo creo que a la gente le gusta eso, ¿no? Como que le gusta decir, ¡ay, Denise es hija de María Velasco! Y para sorpresa de todos, fue la misma Mirna quien avivó el fuego diciendo que Denise era su media hermana. Denise tuvo que salir a aclarar públicamente que no tenía relación alguna con María Elena Velasco, que sus padres eran personas totalmente ajenas al medio, trabajadores de los mochis, pero ya era tarde. Y hay veces que ya ni siquiera digo nada, porque bueno, y ahora ya pude presentar a mi mamá. Los memes, las comparaciones y las pruebas fotográficas seguían apareciendo por todas partes. Yo me imagino que como todas las mexicanas, obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora. Para la cantante fue una carga mediática absurda, porque no importaba cuántas veces dijera la verdad. El rumor tenía más fuerza que su palabra. Así funciona la ley del chisme cuando encuentra combustible. Lo más curioso es que este rumor jamás desapareció del todo. Cada cierto tiempo vuelve a circular, especialmente cuando alguna foto vieja de la actriz reaparece y vuelve a alimentar la conversación cosas del espectáculo. Los parecidos a veces pesan más que los apellidos. Nuestro dato espeluznante número 4. Los embarazos escondidos bajo el huipil más ancho de México. Durante los rodajes de los 70 y 80, comenzó a circular otra historia, que el famoso huipil de la India María había sido modificado más de una vez para ocultar embarazos inesperados. Vestuarios más amplios, tomas cuidadosamente planeadas y cambios de cámara que parecían coincidencias, pero que según rumores eran estrategias para que nadie notara la barriga. La versión más repetida es que fueron 2 embarazos, y según testimonios que circularon años después, hubo días en que la producción tenía que ajustar el vestuario porque María Elena sufría náuseas en plena grabación. Nada de eso se habló públicamente en su momento, porque la industria era brutal con las mujeres, especialmente con una figura que debía mantener una imagen pura y campesina. Con el paso de los años, este rumor se mezcló con otros acerca de adopciones secretas, supuestos hijos que no crecieron en su casa, y silencios incómodos cada vez que la prensa preguntaba por su maternidad. Nunca se comprobó nada, pero los ajustes de vestuario, eso sí, están documentados en fotografías de rodaje, y eso basta para que el rumor sobreviva. Nuestro dato espeluznante número 5. La censura presidencial por burlarse de López Portillo. En plena época dorada del autoritarismo político, la India María hizo algo que casi nadie se atrevía a hacer: burlarse del presidente José López Portillo. Durante un evento donde improvisó una respuesta en tono sarcástico, soltó una frase que caló durísimo en Los Pinos: «Me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia». En ese momento, López Portillo acababa de ser criticado por sus viajes, y el comentario cayó como pedrada directa. El impacto fue inmediato. Según se contó en pasillos, ese mismo día llegó una llamada de presidencia exigiendo que la sacaran del aire. No querían ver a la India María en televisión, y mucho menos querían una parodia haciendo burla del presidente que acababa de hundir la economía del país. Fue uno de los momentos más tensos de su carrera, y aunque Televisa logró calmar las aguas y mantenerla en pantalla, el mensaje quedó claro: había cruzado un límite peligroso, y el poder político no perdonaba ese tipo de atrevimientos.
Ese episodio se volvió un secreto a voces, un recordatorio de que incluso una figura tan querida podía caer en desgracia si tocaba fibras demasiado sensibles. Nuestro dato espeluznante número 6. El señalamiento histórico. Su personaje acusado de racismo estructural. Durante décadas, la India María fue una figura adorada, pero conforme pasó el tiempo y las nuevas generaciones empezaron a analizar el cine mexicano con otra mirada, surgió una crítica que resonó fuerte, que su personaje reforzaba estereotipos racistas sobre los pueblos indígenas. Para muchos, la imagen de la mujer torpe, analfabeta y siempre confundida era un retrato injusto que la propia industria impulsó para que el público se riera, no para que reflexionara. Lo fuerte fue que esta crítica vino desde sectores académicos y de activistas indígenas que veían en el personaje un arma de burla masiva. Y aunque en su época la actriz nunca recibió una acusación directa, con el paso de los años se volvió el ejemplo perfecto en debates sobre representación problemática en la pantalla grande. María Elena jamás respondía, porque ella defendía su personaje como un homenaje. Pero muchos no lo veían así. Lo más escalofriante es que su personaje se convirtió en un caso de estudio sobre cómo México consume humor basado en la desigualdad. Y aunque la crítica moderna no mina su éxito, sí abre la conversación sobre el impacto que ese humor tuvo en generaciones que crecieron riéndose de la ignorancia, como si fuera parte natural de la vida indígena. Este punto no es invento moderno, es un tema que sigue vivo. Hoy, cualquier análisis profundo de la India María trae consigo esta discusión incómoda, que jamás existió en su propio tiempo, porque nadie se atrevía a cuestionar a una estrella tan grande. Nuestro dato espeluznante número 7. El homenaje que terminó en polémica. La Más Draga y el choque generacional. Muchos años después de su muerte, la India María revivió en un escenario inesperado. Un homenaje dentro de La Más Draga, donde una de las participantes la caracterizó. Lo que parecía un tributo terminó convirtiéndose en polémica, porque cientos de usuarios criticaron que el show estuviera celebrando un personaje que para muchos simbolizaba burla hacia las comunidades indígenas. La discusión explotó en redes. Algunos defendían el homenaje como un guiño nostálgico. Otros reclamaban que era insensible revivir un personaje que, según ellos, fomentaba estereotipos dañinos. Las peleas entre fans se volvieron virales, y la producción terminó en medio de un fuego cruzado que no buscó, pero que dejó ver cómo ha cambiado la perspectiva del público. Lo interesante es que esta polémica provocó que nuevas generaciones googlearan a la India María sin conocer su trayectoria, pero encontrándose primero con críticas, análisis y artículos que la ponían como ejemplo de representación problemática. Su legado terminó dividido en dos: nostalgia y cuestionamiento. Así, un homenaje drag terminó reviviendo no solo su personaje, sino toda la conversación sobre lo que hoy se considera ofensivo, sin que ella pudiera defenderse, explicarse o contextualizar su intención. Un choque generacional que nadie vio venir, pero que dejó claro que su figura sigue viva, para bien y para mal. Nuestro dato espeluznante número 8. Perfeccionismo extremo que rozaba el autoritarismo. En el set, la India María era otra persona. Nada de torpeza, nada de confusiones, nada de inocencia. Era una mujer meticulosa, estricta y obsesionada con que cada gag, caída, gesto y frase saliera exacto. Según varias personas que trabajaron con ella, podía repetir una escena 10, 20 o 30 veces si era necesario. No toleraba errores, y no importaba si había calor, cansancio o retrasos. La perfección era prioridad absoluta. Su carácter fuerte se volvió parte del mito. Muchos decían que era más estricta que varios directores del cine mexicano. Las decisiones finales pasaban por ella. El guión pasaba por ella. La edición pasaba por ella. Y si algo no le gustaba, no se grababa. Punto. Esa forma de trabajar generó roces con camarógrafos, productores y hasta actores secundarios que jamás imaginaron que la comedia necesitaba disciplina militar. Lo más curioso es que el público jamás vio esa faceta. La actriz era dulce en entrevistas, amable con la prensa, cuando aceptaba hablar, y parecía incapaz de levantar la voz. Pero en el set era otra historia. Había quienes la admiraban por su rigor, y quienes la evitaban porque podía ser inflexible a un nivel desgastante. Aunque nunca se habló abiertamente,
Ese perfeccionismo fue una de las razones por las que algunas producciones la consideraban difícil. Y aunque lo disimulaban con elogios, era bien sabido que trabajar con ella implicaba prepararse para una jornada intensa, sin margen de error. Nuestro dato espeluznante número 9. Su etapa como vedette en El Blanquita, la India María que nadie conocía. Antes de convertirse en el símbolo de la comedia familiar mexicana, María Elena Velasco tuvo una etapa muy distinta. Fue vedette en el Teatro Blanquita. Un capítulo poco mencionado porque rompía por completo con la imagen inocente que décadas después se convertiría en su sello. En esa época lucía minifaldas, plumas, tacones altos, maquillajes intensos y un estilo atrevido que nada tenía que ver con el personaje indígena tímido y torpe que la haría famosa. Para muchos fanáticos fue un shock descubrir esas fotos. La India María sensual, segura, elegante y provocadora, parecía un personaje completamente distinto. Lo realmente escalofriante es que este pasado casi desapareció de la conversación pública. Televisa, al construir su imagen familiar, evitó promoverlo. No era conveniente mostrar que la figura más infantil de la comedia mexicana había comenzado con números de cabaret. Y la actriz nunca negó esa etapa, pero la mencionaba con cuidado, como si fuera un pedazo de vida que prefería mantener lejos del reflector. Este contraste alimentó mucha especulación, sobre todo cuando salía a la luz alguna foto vieja. Porque la pregunta inevitable era, ¿cuánto del personaje fue creación? ¿Y cuánto fue imposición para borrar su pasado de vedette? Nuestro dato espeluznante número 10. La infancia dura y el duelo que la marcó, la muerte de su padre. Antes de ser estrella, antes de los escenarios y antes del cine, María Elena Velasco vivió una infancia marcada por la pérdida. La muerte de su padre la obligó a madurar de golpe. La economía de la familia cayó en picada y ella tuvo que trabajar desde muy joven para ayudar en casa. No fue un crecimiento acompañado de juegos o estudios formales. Fue una lucha diaria por sobrevivir. La tragedia familiar moldeó no solo su carácter, sino también la forma en que veía el mundo del espectáculo. Por eso aceptaba trabajos duros, horarios extenuantes y sueldos que hoy serían considerados injustos. Era una mujer con hambre de estabilidad y urgencia por avanzar, y esa necesidad la empujó directo al mundo del entretenimiento, primero como bailarina, luego como asistente, y finalmente como actriz. Muchos de los que conocieron su historia de cerca aseguran que esa pérdida temprana detonó su obsesión por el control. Haber crecido sin certezas la hizo aferrarse al perfeccionismo cuando por fin logró éxito. No quería que nadie pudiera arrebatarle lo que tanto trabajo le había costado conseguir. Este dato, aunque doloroso, es clave para entender todo lo demás: su carácter fuerte, su disciplina, su ambición y hasta su silencio frente a los chismes. Era una mujer que aprendió desde niña que hablar de más podía costarle demasiado. Nuestro dato espeluznante número 11. El rumor eterno. Ana Gabriel como supuesta hija no reconocida. Entre los rumores más exagerados, polémicos y resistentes del espectáculo mexicano, uno destaca por lo absurdo y por lo persistente, que Ana Gabriel sería hija biológica de la India María. El chisme nació por un parecido físico que algunos aseguraban ver entre la cantante y la actriz, y porque ambas compartían ciertas facciones fuertes que la imaginación popular convirtió rápidamente en prueba. El rumor tomó fuerza cuando empezaron a circular comparaciones fotográficas, entrevistas viejas y testimonios dudosos que hablaban de encuentros entre ambas en años donde supuestamente no debían conocerse. El público comenzó a llenar los huecos con su propia narrativa, como siempre hace cuando un rumor se vuelve más entretenido que la verdad. Lo curioso es que ninguna de las dos salió a desmentir directamente el tema en su momento. Ana Gabriel siempre se mantuvo al margen, con ese tono reservado que la caracteriza, mientras que la India María simplemente optaba por ignorar todo chisme relacionado con su vida privada. Ese silencio fue combustible puro, porque en el espectáculo, cuando no lo niegas con fuerza, la gente dice, por algo será. Hasta hoy, este chisme sigue apareciendo en foros, redes y videos recopilatorios. No tiene lógica, no tiene pruebas, pero tiene lo que al público le encanta: morbo, misterio y dos mujeres icónicas que jamás aclararon nada por completo. Y en este negocio, el silencio vale más que cualquier declaración.
Nuestro dato espeluznante número 12. La rivalidad silenciosa con Cantinflas. Egos grandes en la pantalla grande. Aunque nunca se insultaron públicamente, había un ambiente espeso cada vez que se mencionaban juntos. La India María y Cantinflas competían por el mismo trono. Ambos llenaban cines. Ambos tenían personajes icónicos. Ambos dominaban la comedia mexicana. Y ambos querían ser el número 1. Dicen que a Cantinflas no le gustaba nada la idea de compartir público con una mujer que, según algunos críticos, estaba vendiendo más boletos que él en ciertas temporadas. Y aunque él jamás habría aceptado que alguien le hacía sombra, había quienes afirmaban que su incomodidad era más que evidente cuando la mencionaban en entrevistas. Por su parte, la India María sabía perfectamente que su éxito molestaba a varios actores del cine de oro tardío. Ella venía de abajo, sin padrinos, con un personaje que no tenía glamour ni elegancia, pero aún así reventaba taquillas. Ese éxito inesperado irritó a más de un grande, incluido, según los rumores más repetidos, al mismísimo Cantinflas. El conflicto nunca llegó a gritos ni escándalos abiertos, pero sí se volvió uno de esos pleitos silenciosos que la industria mexicana conoce bien. No se dicen nada, pero tampoco se soportan. Y cuando ambos querían filmar en los mismos estudios o estrenar en fechas parecidas, la tensión se podía cortar con cuchillo. Nuestro dato espeluznante número 13. La fortuna millonaria detrás del personaje humilde. Aunque su personaje representaba pobreza extrema, en la vida real, la India María logró algo que solo pocas figuras del cine mexicano consiguieron: hacerse millonaria. Y no por escándalos, sino por estrategia. Regalías, contratos, taquillas reventadas, giras internacionales y un acuerdo especialmente jugoso con Televisa le permitieron acumular una fortuna que muchos jamás imaginarían viendo su personaje. Lo más impactante es que la actriz manejó su dinero con una inteligencia brutal. Mientras otros actores vivían al día, ella compraba propiedades, invertía y diversificaba su economía. Se decía que tenía terrenos, casas en zonas privilegiadas y cuentas bancarias fuertes que mantenía bajo absoluto hermetismo. Su imagen de mujer sencilla, humilde y pueblerina hacía que nadie sospechara el tamaño real de su patrimonio, y eso le convenía. Se movía por la industria sin llamar atención sobre su riqueza, pero quienes trabajaban cerca de ella sabían que no era cualquier estrella. Era una empresaria silenciosa que cuidaba cada centavo. Este dato siempre sorprende, porque la gente suele pensar que quienes interpretan roles humorísticos no manejan grandes cifras. Pero la India María rompió ese estereotipo. Era divertida en pantalla y despiadadamente lista fuera de ella. Nuestro dato espeluznante número 14. Su rechazo total a la prensa, una estrella que odiaba los reflectores ajenos. Aunque parezca extraño, la India María detestaba dar entrevistas. Era una mujer extremadamente reservada, esquiva y cuidadosa con su vida personal. No soportaba los chismes, los reporteros insistentes, ni los programas de espectáculos que buscaban ponerla contra las cuerdas con preguntas incómodas. Esa actitud generó la idea, muy repetida en la industria, de que era una de las celebridades más difíciles de abordar. No le gustaba que cuestionaran su vida amorosa, no quería hablar de hijos, ni de romances, ni de sus supuestos problemas con directores o actores. Para ella, la prensa era un enemigo natural. Este hermetismo alimentó, sin querer, todos los rumores que surgieron a su alrededor. La falta de declaraciones, los silencios prolongados y las evasiones constantes hacían que cualquier historia inventada pareciera más creíble. Ella sola creó el ambiente perfecto para que la industria construyera un mito a su alrededor. El contraste era brutal. Un personaje amado por millones, pero una mujer que prefería desaparecer cuando se apagaban las cámaras. Ese rechazo extremo a la prensa se convirtió en parte esencial de su leyenda, y también en el origen de muchos de los chismes más oscuros. Nuestro dato espeluznante número 15. El lugar que ocupó junto a Capulina y Cantinflas, y por qué muchos dicen que los superó. La India María no solo compartió las carteleras con Capulina y Cantinflas, los superó en taquilla en varias ocasiones. Sus películas llegaron a romper récords que incluso los comediantes más tradicionales no pudieron alcanzar. Era un fenómeno inexplicable para los críticos, pero clarísimo para el público.
su humor conectaba con la gente común. Eso provocó mucha fricción dentro del medio. Había quienes no toleraban que una mujer, sin estudios formales de actuación y con un personaje campesino, estuviera vendiendo más que los reyes de la comedia. Su éxito tocó egos gigantes, y aunque la industria lo disfrazaba de admiración, muchos sabían que detrás había envidia pura. Lo más fuerte es que su personaje, a diferencia de los de Capulina o Cantinflas, representaba una figura femenina que no pedía permiso para existir. Se caía, se golpeaba, se metía en problemas, pero nunca dejaba de avanzar. Eso la volvió un ícono femenino sin quererlo, y una rival silenciosa para los comediantes hombres. A ella nunca le importaron las comparaciones, pero la industria sí hablaba, y hablaba fuerte, porque admitir que una mujer humilde superó a sus grandes ídolos era, para muchos, casi una ofensa. Nuestro dato espeluznante número 16. La famosa sesión sensual que Televisa quiso esconder. Antes de consolidar el personaje de la India María, María Elena Velasco aceptó una sesión fotográfica para la revista Lente Semanal, donde posó en un estilo mucho más glamuroso, sensual y elegante, nada obsceno, pero sí diametralmente opuesto al personaje indígena torpe y tímido que el público conoció después. Y cuando esas fotos reaparecieron años más tarde, provocaron un revuelo tremendo. Las imágenes mostraban a una mujer completamente distinta: piernas largas, postura decidida, mirada coqueta, ropa ajustada y un aire de sofisticación que jamás aparecía en pantalla. Era la prueba viviente de que la actriz tenía un lado oculto que no coincidía con lo que Televisa quería vender como la figura familiar número 1 de México. Cuando los ejecutivos se dieron cuenta del contraste, comenzaron a manejar el tema con pinzas. Esas fotos desaparecieron de circulación por años y rara vez se mencionaron en entrevistas, no porque fueran inapropiadas, sino porque contradecían la narrativa comercial de la India María como mujer pueblerina e inocente. El contraste entre el personaje y la mujer real alimentó mucha especulación, especialmente entre quienes aseguraban que Televisa controlaba la imagen de sus estrellas como si fueran productos, y en este caso, el producto era incompatible con el pasado glamuroso de la actriz. Nuestro dato espeluznante número 17. El cáncer que ocultó durante más de 10 años. Uno de los capítulos más dolorosos de su vida fue su lucha contra el cáncer, un diagnóstico que mantuvo escondido por más de una década, incluso cuando los tratamientos le provocaban agotamiento, caídas de cabello y un deterioro físico que muchos confundían con cansancio de trabajar. Para su círculo cercano, era impresionante verla grabar escenas cómicas el mismo día que recibía quimioterapia. La actriz no soportaba la idea de que el público la viera débil o la compadeciera. Su silencio no era orgullo, era miedo a perder trabajo, proyectos, respeto y su lugar en la industria. Lo más fuerte fue que mientras grababa películas como si nada pasara, ya estaba lidiando con dolores severos, cansancio extremo y tratamientos invasivos. Solo unos pocos sabían la verdad, y todos mantenían un pacto de silencio que parecía más una obligación moral que un acuerdo profesional. Cuando su diagnóstico finalmente se hizo público, muchos se sorprendieron de que hubiese resistido tanto. Pero quienes estuvieron cerca contaron que ese silencio fue su escudo, y también su condena, porque posponer tratamientos por cumplir compromisos terminó por acelerarlo todo. Nuestro dato espeluznante número 18. El fracaso de María, qué puntería. La caída que marcó el principio del final. Después de décadas de éxitos consecutivos, la India María intentó regresar a la televisión con la serie María, qué puntería. El proyecto debía ser su renacimiento, un regreso triunfal de la comediante más querida del país. Pero la realidad fue muy distinta. El público ya no conectó como antes, las nuevas generaciones no entendían al personaje, y la crítica la destrozó sin piedad. El golpe fue durísimo. La actriz esperaba que el programa fuera recibido con nostalgia y cariño, pero lo que encontró fue rechazo. Muchos consideraban que el humor se había quedado anticuado, otros que los estereotipos ya no eran aceptables, y unos más simplemente no sintieron la magia de antes. Fue la primera vez en su carrera que una producción con su nombre fracasó rotundamente. Ese fracaso no fue solo económico, fue emocional. Quienes la conocieron aseguran que se sintió profundamente herida y que, por primera vez, comenzó a considerar la posibilidad real del retiro definitivo.
No lo decía abiertamente, pero se notaba en su silencio y en la manera en que se alejaba de los reflectores. Aunque siguió activa un tiempo más, María, qué puntería, marcó un antes y un después. Fue la caída simbólica de un personaje que había reinado durante décadas, y el inicio de una etapa donde su salud empezó a deteriorarse, sin que ella quisiera admitirlo. Nuestro dato espeluznante número 19. El hombre que sabía todos sus secretos. Fernando Cortés. Hay un nombre que aparece constantemente cuando se habla de la vida privada de la India María. Fernando Cortés. El director que la descubrió, la moldeó y la convirtió en fenómeno. Pero esa cercanía también alimentó rumores. Se decía que él conocía absolutamente todo. Sus romances, sus embarazos ocultos, sus tensiones familiares, sus miedos y sus verdaderas inseguridades. Algunos incluso afirmaban que era el único que podía hablarle fuerte, sin que ella reaccionara con su carácter habitual. Tenían una dinámica profesional tan íntima que muchos, dentro del medio, aseguraban que había un tipo de complicidad que nadie más entendía, y cuando alguien tiene ese nivel de cercanía, inevitablemente carga con secretos que jamás saldrán a la luz. Lo interesante es que, mientras él vivió, protegió su imagen con una lealtad casi absoluta. Nunca reveló detalles personales ni insinuó nada inapropiado, pero su silencio agregó más misterio, porque la gente asumía que si callaba, era porque había mucho que callar. Después de su muerte, algunos miembros de la producción comenzaron a hablar con más libertad, alimentando teorías que llevaban años flotando, y aunque nadie dio pruebas directas, sí dejaron entrever que la actriz tenía capítulos de vida que nunca quiso compartir con el público. Nuestro dato espeluznante número 20. La ruptura con su hermana Susana. Heridas familiares que nunca sanaron. En la vida de la India, María hubo una figura muy importante, su hermana Susana. Ambas trabajaron juntas en varios proyectos, compartieron escenarios y durante años parecieron inseparables. Pero algo ocurrió entre ellas que jamás se explicó del todo. Una discusión o fractura que dividió a la familia para siempre. A partir de ese conflicto, Susana comenzó a distanciarse no solo de ella, sino también del círculo artístico que la rodeaba. Las dos dejaron de hablarse, de verse y de trabajar juntas. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero la frialdad entre ellas era evidente para cualquiera que las conociera. Los rumores apuntaban a diferencias económicas, desacuerdos por decisiones laborales e incluso discusiones por la forma en que se manejaba la imagen de la comediante. Otros decían que la distancia fue por un secreto familiar que nunca se aclaró públicamente. Lo cierto es que la relación nunca sanó del todo, ni con la enfermedad, ni con los años, ni con los intentos de reconciliación de algunos familiares. Fue un quiebre profundo, el tipo de heridas que no se ven, pero que marcan una vida completa. Nuestro dato espeluznante número 21. La verdadera inspiración detrás del personaje. Mujeres reales que observó en silencio. La India María no nació de un guión ni de un taller creativo. Nació de la observación casi quirúrgica que María Elena Velasco hacía de mujeres indígenas que veía todos los días en la Ciudad de México. Según contó gente cercana, la actriz se sentaba en plazas, mercados y terminales de autobuses, observando cómo caminaban, cómo cargaban a sus hijos, cómo hablaban, cómo pedían direcciones y cómo enfrentaban un mundo que las trataba con condescendencia. Muchos de los tics del personaje, la postura ligeramente encorvada, la mirada hacia arriba, la forma de sostener el rebozo, la mezcla de inocencia y picardía, salieron de esas mujeres que ella estudiaba sin que ellas lo supieran. Era una mezcla entre homenaje, caricatura y crítica social, aunque el público terminó quedándose solo con la parte del chiste. Lo escalofriante del asunto es que hoy, visto con otros ojos, esa construcción del personaje se interpreta como un retrato de cómo México veía a las comunidades indígenas, como algo digno de risa, no de respeto. Y aunque la actriz aseguraba que lo hacía con cariño, las nuevas generaciones lo leen de otra manera. Ese contraste entre intención y recepción convirtió al personaje en un símbolo ambivalente, amado por unos, criticado por otros y analizado por todos. Y al final, la inspiración verdadera siempre estuvo ahí, en esas mujeres que caminaban por la ciudad sin imaginar que sus gestos terminarían inmortalizados en cine. Nuestro dato espeluznante número 22. Las frases icónicas
que hoy serían consideradas discriminatorias. El humor de la India María estaba lleno de frases que en su momento hacían reír, pero que hoy provocarían debates interminables en redes sociales. Expresiones como «yo no sé leer», «soy retemensa», «pa' yo que ni entiendo», «pobre pero honrada» o «no sea malito, patrón» eran parte del encanto del personaje, pero también reflejaban una narrativa clasista que la comedia mexicana repetía sin cuestionar. En su época, nadie levantaba la mano para señalarlo. Al contrario, las salas de cine se llenaban de carcajadas cada vez que la actriz exageraba su propio desconocimiento o se metía en enredos por no entender el mundo moderno. Pero con el tiempo, esas mismas frases comenzaron a verse como ejemplos de cómo el cine nacional perpetuaba la idea de que lo indígena equivalía a lo ignorante. Este cambio de perspectiva no borró su éxito, pero sí abrió una línea de debate que sigue viva. Hay quienes defienden el personaje como parte del folclore nacional, y hay quienes argumentan que ese tipo de humor contribuyó a normalizar el trato desigual hacia las comunidades indígenas. El personaje se volvió un espejo incómodo del México que fuimos, y que seguimos siendo en algunos aspectos. Lo más fuerte es que esas frases, dichas hoy en un programa de comedia, podrían ser motivo de cancelación masiva, pero en su tiempo fueron celebradas, repetidas e imitadas por millones. Nuestro dato espeluznante número 23. Los hijos que prefirieron vivir lejos del reflector. Aunque la actriz alcanzó un nivel de fama que pocas figuras mexicanas han tenido, sus hijos eligieron exactamente lo contrario: la invisibilidad. Durante décadas se mantuvieron fuera de los reflectores, sin conceder entrevistas, sin buscar protagonismo y sin aprovechar el enorme apellido que podrían haber explotado. Muchos se preguntaban por qué vivían tan alejados del medio, y las teorías eran variadas. Algunos decían que no querían cargar con la sombra gigante del personaje. Otros aseguraban que la actriz era extremadamente protectora y que no quería exponerlos a los chismes. Y también circulaba la idea de que había tensiones internas que nadie se atrevía a ventilar. Lo cierto es que la familia Velasco creció en una mezcla de fama pública y secretos privados. La actriz imponía distancia con la prensa, y esa misma distancia terminaba siendo una barrera que también aislaba a sus propios hijos del mundo artístico. El resultado fue una generación completa casi desconocida para el público. Mientras que el personaje se volvió inmortal, su descendencia vivió entre la privacidad, el silencio y la evasión absoluta de los reflectores. Y eso, en el espectáculo, siempre da pie a más preguntas que respuestas. Nuestro dato espeluznante, número 24. Secretos de set, complicidades y silencios del cine mexicano. El cine mexicano de los 70 y 80 funcionaba como una gran familia, pero también como una mafia silenciosa, donde todos sabían algo de todos. En ese ambiente, la India María era una figura respetada, pero también protegida. Muchas cosas que pasaban en el set: accidentes, romances, discusiones, exageraciones del personaje, se resolvían internamente sin que la prensa se enterara. Había técnicos que sabían detalles de su vida privada, asistentes que conocían sus rutinas, maquillistas que sabían cuándo había llorado antes de grabar, fotógrafos que guardaban negativos de sesiones que nunca salieron al público. Y aún así, nadie rompía el pacto. Durante décadas, su círculo laboral funcionó como un muro blindado que impedía que su imagen se viera afectada. Ese silencio colectivo creó una atmósfera casi sagrada alrededor de la actriz, no porque fuera perfecta, sino porque todos sabían que revelar detalles personales podía costarles el trabajo, y en una industria tan cerrada, nadie quería arriesgarse a quedar fuera. El resultado es que, a diferencia de otras figuras del cine mexicano, cuyos secretos salieron a la luz con el tiempo, la India María tiene capítulos completos de su vida que nunca han sido contados, y probablemente nunca lo serán. Nuestro dato espeluznante número 25. La despedida triste. Un velorio casi vacío. Después de décadas llenando cines, provocando carcajadas y convirtiéndose en parte esencial de la cultura popular mexicana, la despedida de la India María fue sorprendentemente silenciosa. Su velorio no tuvo la asistencia masiva que muchos esperaban. No hubo multitudes afuera de la funeraria. No hubo filas interminables de fans, ni una cobertura mediática digna de la estrella que fue.
Solo unos cuantos familiares, amigos muy cercanos y colegas discretos estuvieron presentes. Nada que se pareciera a la despedida de una figura que había marcado tantas generaciones. Y ese contraste generó un impacto tremendo en el público cuando se enteró de los detalles. Muchos interpretaron esa ausencia como una consecuencia de su carácter reservado y de su conflicto constante con la prensa. Otros aseguraban que su salud deteriorada y su retiro prolongado habían hecho que el público perdiera de vista a la mujer detrás del personaje. Pero lo realmente fuerte es que la comediante más famosa del país terminó su ciclo vital de manera discreta, casi en silencio. Un final que no corresponde al tamaño de su legado, pero que sí refleja la vida real de la mujer detrás del rebozo. Una figura llena de secretos, silencios y distancias que jamás reveló al público. Y así, después de desempolvar rumores de romances imposibles, hijas que aparecieron reclamando su origen, pleitos marcados por silencios eternos, censura presidencial, rivalidades legendarias, secretos de set, fortunas escondidas y un final tan discreto que dolió más que cualquier chisme. Queda clarísimo que detrás de la India, María no solo había un personaje. Había una mujer entera hecha de luces, sombras, talentos enormes y secretos que jamás rompió. Su legado no se puede contar en una sola película, ni en una entrevista, ni en una frase. Su verdadera historia está en todo lo que se dijo en voz baja, en lo que se insinuó, en lo que se escondió bajo el rebozo, en lo que la industria protegió, y en lo que hasta hoy se sigue debatiendo. Porque hay estrellas que brillan, pero hay otras que también incomodan, y esas son las que nunca se olvidan. Si te gustó este recorrido picosito por los 25 datos más escalofriantes, perturbadores y sabrosos de la India María, rompe ese botón de like, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios a quién quieres que destripemos la próxima vez. En Tutoriales Gerberín no hacemos homenajes, hacemos historias que te dejan sin aliento. Nos vemos en el siguiente chisme.